están los anfitriones que van a estar, las anfitrionas pasando con aquellos que van a tomar apuntes. Como decía anteriormente, aquellos que les gusta hacer las empanadas de pollo, team pechuga, team patamulo, a ver, team patamulo. Bien, team pechuga. Ah, hay más pechuga. Bueno, el sermón de hoy se llamará empanada de pollo. No. Hoy vamos a hacer un ejercicio que yo le llamo como hacer una empanada de pollo. Leer el texto desmenuzando cada versículo. ¿Ve que cuando uno hace la empanada de pollo, qué es lo que tiene que hacer con el pollo? Ir sacándolo y de a poquito, desmenuzándolo, pero porque quiero que todos después en nuestro día a día hagamos este ejercicio cuando leemos la Biblia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver un video en pantalla que es una pavada. Yo no sé si algunos ha hecho esto en las redes sociales. ¿No? ¿No han jugado ahí con algún sobrino, algún nene, algo? Y para entretenerlo, mira estos filtros que está en Instagram. Bueno, lo que estoy mostrando acá, siga pasando, sigan riéndose, no pasa nada. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, cuando nos acercamos a estudiar, a profundizar acerca del Espíritu Santo, van pasando filtros por nosotros. Van pasando lentes como por ejemplo Reels de Instagram que hablan acerca del Espíritu Santo. Videos de YouTube que hablan acerca del Espíritu Santo. Fundamentos que quizás escuché cuando comencé mi caminar con Jesús, alguna prédica de un domingo, algún estudio bíblico que hablaba sobre el Espíritu Santo y vamos caminando por la vida y vamos pasando por filtros, vamos filtrando el aprendizaje, la información y también nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, hay que tener cuidado cuando estos filtros pasan a ser como este tupper acerca del Espíritu Santo y armamos una idea de quién es la persona del Espíritu Santo. Entonces, una vez que ya la tenemos resuelta, cerramos el tupper y listo, ya está. Pero cuando quizás estudiamos acá en la iglesia acerca del Espíritu Santo y escucho otra enseñanza, como ya yo tengo una idea armada, ¿qué es lo que comienza a pasar? No entra. No hay forma porque ya está tan rígida ese fundamento, esa idea, que no le doy lugar a tener una experiencia más profunda con el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana vamos a hablar sobre las dimensiones del Espíritu Santo. Y vamos corriendo el video porque... Dimensiones del Espíritu Santo, porque la idea es que vayamos de manera profunda acerca de quién es el Espíritu Santo. La Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, profundiza, amplía, hay una magnitud de cosas acerca del Espíritu Santo. Y vamos al texto, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Hechos capítulo 2, verso 1, al 40. Y vamos a ir desmenuzando el pollo. Verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y aquí nos tenemos que poner una pausa porque aquí el autor nos da un detalle y habla del Pentecostés. Y el Pentecostés, según la tradición judía, tiene que ver con la fiesta de las semanas o la famosa Shavuot. Y es esta fiesta donde los israelitas presentaban las primicias de la cosecha posterior a la Pascua. También
se adapta esta fiesta de Pentecostés para los israelitas como la conmemoración de la entrega de la Torá en el monte de Sinaí. Entonces, comienza el autor en Hechos capítulo 2 dándonos este detalle acerca del Pentecostés. Es la palabra número 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta palabra, el día de Pentecostés. Entonces, un tiempo que tiene significado agrícola para los que están aquí en el texto, pero también es esta conexión que hay con la entrega de la Torá para el pueblo. Entonces, la pregunta que surge ahí, ¿qué relación tiene Pentecostés con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación que tiene la fiesta que está sucediendo con la llegada del Espíritu Santo? Esta es una pregunta que le hacemos al texto. ¿Por qué aquí comienza el movimiento del Espíritu Santo justo en esta fiesta? Y vemos que una de las dimensiones del Espíritu Santo en Pentecostés es que va a representar un nuevo pacto con Dios y la humanidad. Aquí el pacto con Dios no es hacia un pueblo como en el monte Sinaí, sino aquí el pacto es con la humanidad. Y la llegada del Espíritu Santo abre el camino a la iglesia. Por eso hoy estamos aquí sentados. Gracias a la llegada del Espíritu Santo en este grupo de personas, comienza a moverse lo que hoy llamamos la iglesia. Y la iglesia se integra de personas de diferentes nacionalidades. Entonces aquí este dato del Pentecostés, así como para el pueblo de Israel representa a ese Moisés recibiendo la Torá, o también de esa idea agrícola de la fiesta, aquí el Pentecostés abre el camino a un nuevo pueblo de Dios. Y vamos a ver a continuación el verso 2, que habla algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Y de repente dice, vino del cielo. Y acá hacemos otra pausa en el pollo que estamos desmenuzando. Esta es una connotación, fíjense estas palabras. De repente, vamos al anterior, vamos de repente. De repente vino del cielo. Hechos capítulo 1, Jesús habla a sus discípulos y ¿a dónde va? ¿Por qué va al cielo? ¿Por qué el autor registra este dato que se va al cielo? ¿Qué es lo que representa el cielo? Cuando uno piensa en el cielo, ¿qué es lo que piensa? ¿Cómo lo conecta? Lo primero, la divinidad, algo divino, algo eterno. Entonces fíjense, Jesús asciende al cielo y lo que comienza a suceder proviene del cielo. Esto es lo que nos está indicando acá. Es lo siguiente, otra de las dimensiones, muestra tu gloria y tu poder, la que viene, otra dimensión del mover del Espíritu Santo es que es una manifestación genuina. Es divinamente genuino el mover del Espíritu Santo. No es algo forzado, no es algo programado. Saben que yo conocí a un chico en el instituto que era colombiano. Leo, ¿vos sos colombiano? ¿Sos un parce? Vení, Leo, vení. Porque vamos a hacer lo mismo que pasó ese día. Y este chico en el instituto decía, hablábamos y este compañero me decía, mira, yo no sé hablar en lenguas. No recibí el bautismo de las lenguas. Entonces, un día un pastor vino con todo su equipo de líderes al instituto y vamos a orar para que todos aquellos que no han hablado en lenguas hoy reciban el bautismo del Espíritu Santo en lenguas. Entonces mi amigo colombiano pasó adelante y ¿qué es lo que sucedió? Uno de los líderes que estaban ahí del equipo, ¿Qué pasa? mira el colombiano cómo se pone. Uno de los equipos le empezó a golpear. Ah, ya sé. ¿Qué pasa con un colombiano? Me habías dicho.
le empezó a golpear la boca, perdón, Leo, le empezó a golpear la boca a este colombiano para que hable en lenguas. Y a un colombiano, yo le hago así, un colombiano reacciona. Pero lo que voy, fíjense, forzando, haciendo algo para que la persona hable en lenguas. Y aquí el texto, gracias Leo, el texto lo que nos está diciendo es que viene genuinamente algo divino. Lo programado era el Pentecostés. Eso estaba programado. Eso estaba agendado. Pero fíjense el autor, los detalles que nos da. De repente. Como algo inesperado, como algo que no se puede forzar, que no se puede programar. Y esta es una de las dimensiones que tenemos que entender acerca de la obra del Espíritu Santo. Y sigue el texto. Verso 2. De repente vino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. No ráfaga a tu amor, ¿no? Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Pausa. Tenemos viento, tenemos fuego. Y hay una palabra que acompaña esto, que es la palabra cómo. Y el cómo, ¿qué es para nosotros el cómo? Es una comparación, es un símil, es una similitud. El autor que ha recibido esta experiencia trata de darnos una explicación, una semejanza. Y aquí el autor dice, como una violenta ráfaga de viento, como de fuego. No es que es algo literal, no es que es un fuego literal, sino es como, algo parecido a. Y el primer elemento que aparece es el viento. El viento es ese viento huracanado. No sé si está en la siguiente ahí, Dana. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Viento fuerte, viento turbulento. No necesariamente un viento literal, pero fíjense, sucede un sonido. Algo que llama la atención no solamente de los que están en la casa, sino de los que luego se van a reunir alrededor de ese aposento. ¿Se acuerdan del primer sermón de este mes de mayo? Hablamos del neuma. Y el neuma significa ¿qué? Viento, soplo. Viene mismo de la palabra de hebrea ruach, ese viento que sopló. Para conocer muy bien el Nuevo Testamento, tengo que saber muy bien el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes el profeta Ezequiel capítulo 37? Cuando Ezequiel está mirando, tiene una visión en un lugar donde hay huesos secos. ¿Qué es lo que le dice Dios al profeta? ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a soplar? Vida en eso. O sea, ese soplo habla de ese espíritu, de ese aliento. Y aquí el viento tiene esa connotación, algo que estremece, algo que llama la atención, pero hay algún soplo de vida. Hay algo que despierta vida en esos corazones. Y luego dice el fuego, el autor dice la expresión lenguas como de fuego, semejante al fuego. Hay un pintor que es greco que trata de representar el Pentecostés en el año 1600 por ahí. Y esta obra de Greco, fíjense, aquí arriba hay como unas lenguas tipo llamas. Porque es esa idea de representar algo gráfico, lo que sucedió con las lenguas que estaban posándose sobre cada uno de los que estaban ahí. Entonces, aquí vemos esta imagen, y tomando en cuenta lo del fuego y tomando en cuenta lo del viento, la otra dimensión que vemos en la llegada del Espíritu Santo es que es una manifestación de la poderosa presencia de Dios. Es el mismo Dios
manifestándose sobre estas personas. Y todos fueron llenos, dice el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Fíjense, en el monte Sinaí, ¿cómo era la manifestación de Dios? Truenos, fuego, relámpago. Era como algo llamativo, externo. Y ahora la llenura o la manifestación de la presencia de Dios comienza a fluir desde adentro del ser humano. Como una forma de operar interna. Ya no es más esa manifestación puramente externa. Y aquí el verso 4 tenemos que dividirlo en dos partes. La primera es que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, la misma presencia de Dios está llenando todo. Está llenando a todos. Y esta es una dimensión de la llenura del Espíritu Santo porque no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no va a venir a posarse a este es judío, este no es judío, este es mujer, entonces no. ¿Se acuerdan ustedes del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo venía sobre ¿quién? Sobre un juez. Entonces dice jueces, venía sobre Sansón y luego que el Sansón hacía las cosas medio mal, el Espíritu Santo se iba. Capacitaba después a un rey y se iba. Capacitaba a los profetas y después ya desaparecía. Era un cierto grupo que tenía acceso a esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí el texto, ¿qué nos dice? Todos fueron llenos. Judíos, posteriormente en la historia de la iglesia, los gentiles, todos, mujeres, niños, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice en segunda parte, y... Verso 4, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Las lenguas, fíjense acá en la pantalla, es una evidencia de la llenura, no la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Hay una aclaración acá, ¿no? Es una de las tantas evidencias, de las tantas manifestaciones del Espíritu Santo en los creyentes, pero no es la única evidencia, porque algunos dicen, Abraham, pero yo no sé hablar en lenguas, yo nunca tuve la experiencia. Bueno, si Dios los desea, vas a experimentarlo eso, pero no estás en pecado, no estás mal por no hacerlo. Porque algunos dicen, no, pero pasa que quedo excluido. Es parte de lo que, como decíamos al principio, es una experiencia genuina de parte de Dios. No hay que forzarlo. Hablaron en diferentes lenguas y esta es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué se apoderó el Espíritu Santo de las lenguas y no de otro órgano del ser humano? ¿Por qué no vino a encender más neuronas? Para tener más creatividad, más inteligencia, más capacidad para inventar cosas. ¿Por qué no vino sobre los oídos para tener un oído biónico y decir, escuchar a distancias? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser justo en la lengua? ¿Por qué creen ustedes? Comunicamos, damos vida o destruimos. La lengua es un órgano difícil de gobernar. El mismo autor, después en el Nuevo Testamento se desarrolla el tema del poder que tiene la lengua, o en realidad el poder que tienen las palabras. Fíjense, pero Dios tenía el propósito de utilizar aquello ingobernable para poder comunicar su mensaje. ¿Y qué es? Aquí es otra dimensión que en la primera reunión se me pasó. Una dimensión del Espíritu Santo, y vamos a la que viene,
es que quiere ayudarnos con esas áreas que son difíciles de dominar. Que son difíciles de controlar. Por eso parte del fruto del Espíritu Santo es ese dominio propio. Humanamente yo no puedo dominarme. Pero si dejo que el Espíritu Santo opere en mi vida, tengo esa posibilidad de autodominarme, de autogobernarme. Por eso fíjense lo interesante acá, cómo el Espíritu Santo viene a darnos esta dimensión de ayudarnos en esas cosas que son inalcanzables para nosotros lograr. Una iglesia que subraya, resalta el poder, pero carece de santidad, deshonra a Dios. Porque fíjense, puedo hablar en lenguas. Y después el Nuevo Testamento amplía el estudio de las lenguas acerca de las lenguas que no se entienden. ¿Cómo es la palabra, Miel? Inteligibles. Esas palabras que en 1 Corintios Pablo habla de edificación personal en la que yo me comunico con Dios. Y luego acá, el don de lenguas en el que yo puedo hablar un idioma. Pero no necesariamente puedo estar lleno del Espíritu Santo. Yo puedo hablar en lenguas aquí en casa y maltratar a mi esposa a la misma vez. Puedo hablar en lenguas y en la calle bajarme del auto y agarrar a trompadas por el chabón que me está tocando la bocina. Pero ir hablando en lenguas en el auto. Fíjense el autor aquí en la Escritura nos está diciendo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, hay una transformación, hay un cambio, hay un agente del Espíritu Santo que obra en nosotros, que nos cambia, y comenzaron a hablar en lenguas. Y dice el verso 5, estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses, árabes de Bolivia, de Perú, de Chile, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Otra dimensión que el Espíritu Santo nos deja es esta ruptura de barreras. Esta ruptura lingüística, esta ruptura cultural. Se abre el movimiento del Espíritu Santo a que otras naciones conozcan. Fíjense, en el Antiguo Testamento todos tenían que venir a Jerusalén. Todos tenían que venir a Tierra Santa a buscar la bendición, a buscar al Dios verdadero. Ahora fíjense, el Espíritu Santo expande, comunica a todas las naciones las maravillas de Dios. Y este es el ADN de la iglesia. Poder traducir el mensaje a las personas que no hablan nuestro mismo idioma. Y eso es gracias al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo nos recuerda que el Evangelio es para todas las personas, independientemente del idioma, la etnia, es expansivo el mover del Espíritu Santo. Verso 12, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto?
lo que pasa es que estaban borrachos. Y ahí termina, el verso 14 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y aquí viene la siguiente dimensión. Que una experiencia con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no es entrar en un trance espiritual. Sabrán que cuando viene el Espíritu Santo, siento una corriente eléctrica. Y no me puedo controlar, me posee algo. Y no quiero criticar, ni señalar, ni nada que ver con eso. A la luz de la Escritura, nosotros vemos a un Pedro que recibe, miren, la mayor de las manifestaciones del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Y este muchacho, por no decir este chabón, este muchacho, Pedro, es consciente de lo que está sucediendo. No están en un trance espiritual, perdiendo el control de sí, sino al contrario, ve lo que está sucediendo, escucha alrededor y él se levanta y explica lo que está sucediendo. ¿O no? ¿Estamos leyendo todo lo mismo? Fíjense, el poder del Espíritu Santo tiene que ver con esto, por poder tomar conciencia en cuanto a Pedro de lo que está ocurriendo. Y no solamente quedarnos con esa experiencia de que si no pasa que no, pierdo noción de todo. Me olvido hasta de trabajar. Claro. Mañana llamo a mi jefe, fui al culto y el Espíritu Santo vino y no puedo ir a laburar porque estoy lleno del Espíritu Santo. Perdí el control de mí. ¿Sabe lo que el jefe? Llegás el martes y ya está. Bueno, a no ser que sea genuino, no sé. Pero fíjense la conciencia de estos hombres que están aquí, ¿no? Que pueden levantarse en medio de esta manifestación y explicar. Y el texto dice, verso 17, como dijo el profeta Joel, sucederá que en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, hijos, las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Fíjense, Pedro va a continuar uno de los discursos de Pedro acá, y va a hablar del profeta Joel, del verso hasta el verso 21, porque después ahí sigue la profecía. Luego, del 22 al 24, va a hablar de que es parte de lo que Jesús es, de lo que sucedió con Jesús. Y del 25 al 31 va a hablar acerca de David, de los salmos de David. ¿Qué nos está mostrando aquí Pedro? ¿Qué otra dimensión del Espíritu Santo? Es la de darnos entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo le está dando entendimiento a Pedro. Fíjense, el suceso es Pentecostés. Vienen las lenguas, viene el Espíritu Santo, llega el Espíritu Santo y él, lleno del Espíritu Santo, dice, esto es lo que yo recuerdo del profeta Joel. Pero también recuerdo lo que dijo David y comienza a conectar el Antiguo Testamento con un acontecimiento ahí en el presente. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo Pedro podemos conectar una verdad bíblica a las situaciones que nos toca vivir? ¿Podemos darle contexto a mi lectura diaria de la Biblia? ¿Dejo que el Espíritu Santo me dé entendimiento, me dé claridad a la hora de acercarme al texto y cuando me toca vivir alguna situación
puedo decir, claro, llega fin de mes. Estoy pelado, dicen en Chile. Llega fin de mes, ¿no? Seco como lengua al oro. Y digo, ¿cómo hago? Dejo que el Espíritu Santo traiga a mi mente, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Acaso Él no cuida de las aves? ¿Acaso Él no viste los lirios del campo? ¿Por qué me preocupo? Si Él me cuida. Cuando vivo situaciones en mi día a día, dejo que el Espíritu Santo me abra los ojos y a entender la situación y ver cómo la palabra me ministra, me sostiene en esos momentos. Es el ejercicio que todos los que estamos aquí, levanten la mano, todos los que tienen el Espíritu Santo, todos los que tienen el Espíritu Santo, todos tenemos la capacidad para entender y poner en contexto la Escritura en nuestra vida. En las situaciones que nos toca vivir, dejemos que el Espíritu Santo nos dé la luz, la claridad al momento de acercarnos a la Escritura con reverencia, de lo que Él nos pueda hablar a través de lo que estamos leyendo. Y termina el verso 36, ya termino. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el regalo, el carisma, el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están en San Isidro. Los que están en Pacheco, no quiero dejar a los que están ahí, los que están en Escobar, a ver otro que venga de ahí del extranjero, los que están allá en Villa Adelina, Tigre, Benavides, San Fernando, a los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. La última dimensión que el texto nos arroja es que el Espíritu Santo nos ofrece esta accesibilidad y nos lleva a la unidad. La promesa, dice, está disponible para todos. Que nadie quede fuera. Para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos. Es para todos, es accesible a todas las personas. Y fíjense en contraste con lo que sucede en Génesis capítulo 11, con la torre de ¿qué? De Babel, que cuando Dios les mandó las lenguas, ¿qué es lo que pasó? Disturbios, se confundieron, se dispersaron, se separaron. Génesis capítulo 11. Pero la llenura del Espíritu Santo, esta accesibilidad, ¿qué es lo que hizo? A los que están lejos también pueden ser parte. Fíjense la obra del Espíritu Santo que nos trae unidad. ¿Y qué decir? El capítulo 2 termina, una iglesia unida, compartían el pan, pasaban tiempo juntos, no dejaban de congregarse, porque eso es lo que genera el Espíritu Santo. Accesibilidad y unidad. No hace exclusión. No, pero que vos sos chileno. ¿Y qué me importa? Estoy lleno del Espíritu Santo, es accesible.
Está disponible para todo y esa es parte del movimiento de la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo. Estas son algunas dimensiones. Fíjense, hay mucho más. Pero quiero animarles a seguir estudiando, a seguir metiéndose y desmenuzando el pollo del Espíritu Santo. Hay otras dimensiones, el agua. ¿Qué otras dimensiones tenemos acerca del Espíritu Santo? El Paracleto, el compañero. Hay tantas dimensiones que nos da el Espíritu Santo que no lo podemos encuadrar, no lo podemos, porque si no, perdemos todas las dimensiones que Él nos ofrece a nuestra vida. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cuáles son algunos filtros que tenemos acerca del Espíritu Santo? Yo les tiro uno, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son algunos filtros que tenemos acerca del Espíritu Santo? Antiguamente, en los años 90, este es tuyo, Santi, había un hombre que hacía esto. Mira la Sofía. ¡Ay, te asusté! Revoleaba el saco y gente creía que el Espíritu Santo estaba en el saco. Que la unción estaba aquí. Y este es un filtro. A otros decían, no, si no hay caída, no está el Espíritu Santo. Y tenía que haber caída, entonces... ¿Pero puedo, mi amor? Uy, no. Voy con mi hermano mejor. Si no hay empuje, si nadie te empuja, si nadie te tira para atrás, entonces no hay Espíritu Santo. ¿Qué otros filtros ustedes han escuchado acerca del Espíritu Santo? El grito, la oración fuerte, el giro. Yo tengo algo del giro. Hay que ponerlo todo en tela de juicio. Pero vi un hombre que unos amigos le pusieron el centrífuga, pero es impresionante. Giraba a una velocidad que, sinceramente, ni aunque comamos el azúcar que podamos comer, no giramos a esa velocidad. Yo dije, bueno, ¿será el Espíritu Santo? No sé. Pero puede ser. Pero a veces cuando decimos, no, si no giro... No tengo el Espíritu Santo. A ese es un filtro. Ahora, la siguiente. ¿Con cuál de estas dimensiones, con estas algunas dimensiones, el Espíritu Santo me habló hoy? Casi te caíste, Sofi, por el saco, ¿viste? ¿Alguna dimensión? Algo, alguna, una. Yo creo que es un conjunto de todo, o sea, esto es un combo. Un combo, ok, pero una de las dimensiones que vimos hoy. Las lenguas, ok. Una promesa disponible para todos. Lo genuino. Que no hace acepción de personas. El entendimiento a la hora de acercarnos a la Biblia. La unidad. ¿Alguna otra dimensión? Hay un pacto nuevo con la humanidad. Amén. No cerrarnos a la obra del Espíritu Santo por esos filtros, esas cosas que quizás nos detienen